Buenas noches a todos los presentes. Agradecemos como siempre su interés y la asistencia a esta sesión académica del día de hoy, dando continuidad pues a las sesiones, a la actualización médica que siempre tiene a bien el Colegio de Medicina Interna de México, procurar pues para el desarrollo de cada uno de nosotros. En nombre de la mesa directiva del doctor Juan Luis Salgado Loza, les damos la más cordial bienvenida en esta noche. El tema que se abordará se titula Identificación y manejo de la lesión renal aguda. Sin duda es un tema por demás no solo interesante, sino también importante en nuestra práctica clínica del día a día, ya que se asocia con un aumento considerable de la morbilidad, de la mortalidad, de la duración intrahospitalaria, costos en todos los pacientes que presentan este tipo de complicaciones, ya sea antes de ser hospitalizados, durante hospitalización o bien incluso no se diga cuando se encuentran en un estado de gravedad, como en sepsis o bien los internados dentro de la terapia intensiva. Por eso es de vital importancia conocer, poder identificar esta complicación a tiempo y hacer un manejo adecuado de la misma. Y para ello, tendremos a la experta en el tema, la doctora Lilia María Rizo Topete. Ella es especialista en medicina interna y nefrología, es fellow de Critical Care Nephrology, también es maestra en educación y es miembro del Sistema Nacional de Investigación y de los Consejos Mexicanos de Medicina y Nefrología. Y sin más, pues damos lugar a la ponencia de la doctora Rizo. Adelante. Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Lilia María Rizo Topete. Es un honor para mí poder compartir con ustedes el tema del día de hoy, que es la identificación y manejo de la lesión renal aguda. Es un tema que me apasiona y es para mí súper importante poderlo compartir con todos ustedes. Sé que además de médicos internistas, muchas veces tenemos médicos de primer contacto y algunos especialistas que nos pueden estar involucrados además con sus subespecialidades en el desarrollo de la lesión renal aguda. Agradezco a Comine por haberme hecho esta invitación junto con el Colegio Mexicano de Medicina Interna. Y pues bueno, aquí estamos, estas son mis credenciales y para mí la medicina interna es la base de todas las especialidades de las subespecialidades de la medicina interna, así que muy feliz de poder compartir con ustedes. Aquí a continuación les voy a dejar un segundito este código QR para que puedan escanearlo y vayan respondiendo una encuesta que me va a ayudar a saber más o menos dónde estamos parados respecto a los conocimientos de lesión renal aguda. Es muy breve, es una encuesta de no más de 10 reactivos donde vamos a poder tener así como un panorama general de cómo nos encontramos a nivel nacional respecto a la lesión renal aguda y pues le agradezco al colegio que me permita dar esta encuesta, ¿no? Bien, voy a compartir ahora lo que es mi declaración de conflicto de intereses. Yo soy conferencista para todas estas industrias, pero en esta ocasión no tengo ningún conflicto de intereses porque la invitación la recibí directamente como profesor de medicina interna. Vamos a iniciar nuestro tema con un pequeño caso clínico, no con la finalidad de que se estresen porque me vayan a responder, sino que vayamos viendo a lo largo de la presentación qué haríamos con el caso clínico ya con el conocimiento integrado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que tenemos un hombre de 50 años con antecedentes de hipertensión, diabetes, está en tratamiento con metformina, se conoce con angina estable e insuficiencia cardíaca, en tratamiento con furosemida, acude a urgencias con dolor torácico y en urgencias, desde que conectan el monitor y toman un electrocardiograma, pues diagnostican un infarto agudo del miocardio, pasa hemodinamia inmediatamente y en el proceso de hemodinamia le colocan 2 stents. Después de la colocación pasa a cuidados intensivos para esta monitorización. Entonces, ¿cuáles son nuestras preguntas cuando vemos este pequeño caso clínico? ¿Cuáles son los factores de riesgo que tiene este paciente para desarrollar lesión renal aguda y qué le debería de cuidar yo a un paciente para identificar de manera temprana la lesión renal aguda? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué exámenes me podrían servir para predecir un daño orgánico, hablando del riñón, en este paciente? Entonces,
Pues lo más común que nosotros pedimos siempre a un paciente que está hospitalizado, pues en el caso que ya estamos hablando de dolor torácico, pues es enzimas cardíacas, troponina, CPK. Es un paciente que se conoce con insuficiencia cardíaca, le pedimos un BNP, a lo mejor una deshidrogenasa, el lactato, que generalmente pedimos unos gases venosos completos. Y bueno, dirán ustedes, pues ¿para qué quiere el ENGAL? El ENGAL es un biomarcador de predicción de la función renal. Entonces, aquí para mí, como nefróloga, pues sería como lo ideal, pero lamentablemente no en todos los centros lo tenemos. Cistatina C también es un biomarcador renal, también me encantaría tenerlo, pero no en todos los centros lo tenemos. Sin embargo, sí es mucho más común que algunos hospitales contemos con ellos. ¿Les gustaría pedir alguna otra cosa que sea mucho más común? Pues sí, claro, lo obligado, ¿no? La biometría hemática, el perfil bioquímico, que incluya una química, pruebas de función hepática, electrolitos séricos completos, los gases, como les decía, y por supuesto un examen general de orina. Para nosotros los nefrólogos el examen general de orina es súper mandatorio y yo creo que para medicina interna también, porque es algo que nosotros como nefrólogos decimos es la biopsia del pobre y nos ayuda a identificar ciertos patrones. ¿Algún otro que les gustaría pedir? Pues eso piénsenlo ustedes y a lo largo de la plática veremos si podemos pedir alguna otra cosa, ¿no? 24 horas después de que este paciente estuvo en cuidados intensivos, el paciente presenta anuria, tiene una elevación de creatinina, y en la gasometría que pedimos podemos ver una acidosis metabólica. Entonces, de nuevo, nos preguntamos qué debemos de evaluar para tomar una decisión de manejo en este paciente y qué datos me gustaría saber para catalogar a mi paciente en la lesión renal aguda. Vamos a ver que la lesión renal aguda tiene algunas clasificaciones y que son importantes saberlas para ver cuál sería nuestro pronóstico y valorar si el paciente requiere terapia de reemplazo renal o no. Quiero también aclarar que los nefrólogos no somos dialisólogos, sabemos un grupo creciente de nefrólogos que al contrario lo que queremos es aportar para tratar de prevenir la evolución de la lesión renal aguda a que no requiera terapia de reemplazo renal. Bien, la ruta de la sesión sería, pues, cuáles son los factores de riesgo de lesión renal aguda, la definición, la clasificación, cómo la identifico y la diagnostico, cómo evito su progresión o cómo lo puedo revertir, cuándo llamaríamos un nefrólogo, cuándo requiere terapia de reemplazo renal y qué pasaría si no trato adecuadamente la lesión renal aguda, ¿no? Entonces, a manera de introducción, 1 de cada 5 pacientes intrahospitalarios va a presentar un episodio de lesión renal aguda. La severidad de la lesión renal aguda se asocia significativamente con la mortalidad. La incidencia de la lesión renal aguda en los pacientes hospitalizados y en cuidados intensivos puede ir del 20 al 60%, y la mortalidad de la lesión renal aguda y la falla orgánica múltiple puede ir mayor al 50%. Esto está publicado en múltiples bibliografías, casi todas las bibliografías se basan en la misma y tenemos estos mismos datos. La lesión renal aguda ya sabemos que es un factor de riesgo independiente de morbimortalidad. Sin embargo, el efecto de la lesión renal aguda se extiende mucho más allá de la estancia hospitalaria prolongada. Las terapias de reemplazo de renal en un paciente que ya tiene una lesión renal aguda severa o avanzada, pues es importante, y el tiempo en el que decidimos iniciar la terapia pareciera a veces ser importante, y la mortalidad de la falla orgánica múltiple asociada a la lesión renal aguda y la necesidad de que éstas requieran una terapia de soporte renal es una mortalidad mucho más aumentada, como arriba del 80%, ¿no? Pero una de las cosas que no debemos de perder de vista es que la lesión renal aguda puede poner al paciente en riesgo de hemodiálisis crónica. A veces perdemos este punto y pensamos, no, solo es lesión renal aguda. No, un paciente que tiene lesión renal aguda puede progresar a enfermedad renal crónica, o un paciente que tiene múltiples episodios de lesión renal aguda puede tener mucho mayor riesgo de enfermedad renal crónica y puede tener más riesgo de no recuperar durante el internamiento o de evolucionar rápidamente a enfermedad renal crónica que requiera terapia de reemplazo renal. Es súper importante conocer los factores de riesgo de la lesión renal aguda. De acuerdo a las guías de KDIGO 2012, se dividen en exposiciones y susceptibilidades. Las exposiciones es lo que llamamos sepsis, enfermedad crítica, choque circulatorio, quemaduras, trauma, cirugía cardíaca, cirugía mayor, la exposición a nefrotóxicos, que esto es súper importante, el uso de medio contrastes o los envenenamientos. Y las susceptibilidades son las que tienen propias del paciente: la deshidratación, la pérdida de volumen, la edad avanzada,
avanzada, el género, la raza negra, la enfermedad renal crónica conocida previa. Hay que recordar que el paciente que tiene enfermedad renal crónica previa, ya sea estadio 1 y 2, puede tener un episodio de lesión renal aguda. Eso se llama lesión renal aguda sobre enfermedad renal crónica, y eso pues también es un factor de riesgo de que esa enfermedad renal crónica evolucione más rápido. Y otras enfermedades crónicas, como son enfermedad cardíaca, como en el caso de nuestro paciente que ya se conocía con angina o insuficiencia cardíaca, POC, el paciente que tiene cirrosis o algún otro estadio de falla hepática, los pacientes con crónicas degenerativas como diabetes, hipertensión, cáncer o anemia, pues esas son sus susceptibilidades y son factores de riesgo. También, pues tenemos que tener claro, ante la circunstancia que se presenta a nuestro paciente en ese momento, cuál es el espectro clínico de la lesión renal aguda. Y si ustedes ven, el círculo más grande es el que dice medicamentos. ¿Por qué? Porque muchos pacientes tienen polifarmacia, y ya sea tanto el paciente ambulatorio como el paciente hospitalizado puede tener medicamentos que puedan ser parte de los culpables del desarrollo de la lesión renal aguda, medicamentos nefrotóxicos, principalmente antibióticos, o algunos otros medicamentos que puedan prolongar la lesión renal aguda, ¿de acuerdo? Y después tenemos, principalmente en los pacientes hospitalizados, la sepsis, y tenemos la falla cardíaca descompensada, ¿no? Entonces, en nuestro caso, con nuestro paciente, pues ya vimos, nuestro paciente venía con falla cardíaca descompensada, un paciente con una cardiopatía isquémica, que ya se conocía con enfermedades crónicas. Entonces, verdaderamente, pues es un paciente que cumple en varios espectros de la lesión renal aguda. Ahora, tenemos que tener bien claro qué es la lesión renal aguda. Entonces, la definición clásica dice que es la elevación de la creatinina basal por arriba de 0.3 miligramos sobre decilitro en 48 horas, o la elevación de la creatinina 1.5 veces del valor basal conocido en los últimos 7 días, o una disminución del volumen urinario por abajo de 0.5 mililitros kilogramo hora por 6 horas. Esa es la definición clásica. Sin embargo, una cosa es la definición y otra cosa es la clasificación, y además dentro de las definiciones hemos adquirido alguna nueva terminología, ¿no? Entonces tenemos que tener clara la lesión renal aguda, que es la que acabamos de definir, y tenemos la de enfermedad renal crónica, que habla de una normalidad renal estructural o funcional que persiste por arriba de 90 días. Pero si se dan cuenta, aquí hablamos de 7 días y aquí hablamos de 90 días. Entonces, ¿qué pasa en el inter de los 7 y los 90 días? Pues tenemos un término nuevo que se llama enfermedad renal aguda. ¿Qué es la enfermedad renal aguda? Es el periodo de tiempo entre el día 7 y el día 90 donde se mantiene la elevación de los azoados o la oliguria, y nos da un periodo de ventana para mejorar la recuperación de la función renal antes de que llegue a enfermedad renal crónica. Si se fijan, esta es la definición que les acabo de decir, y si se fijan, además tenemos en esta imagen lo que se conoce como lesión renal aguda subclínica, que es decir, el paciente que tiene un momento de estrés o un momento de lesión que no eleva creatinina, pero que pudiera elevar un biomarcador, ¿no? Y esto es lo que nos pone a pensar en que creatinina no lo es todo. A lo mejor para cuando se eleva creatinina, pues es demasiado tarde, porque ya pasaron al menos 48 horas o un periodo de tiempo después del insulto, como pasó con nuestro paciente, ¿no? O sea, 24 horas después de terapia intensiva y todo lo que le pasó, ahora sí tuvimos una elevación de azoados y una caída en el gasto urinario. Entonces, a lo largo del tiempo, a los nefrólogos nos ha costado mucho trabajo ponernos de acuerdo en cómo se define la lesión renal aguda, cómo deberíamos clasificarla, cómo deberíamos diagnosticarla y cómo deberíamos de tratarla, ¿no? Entonces, actualmente, pues estamos más o menos en este periodo donde pasamos de solamente la clínica y la bioquímica a los biomarcadores y al uso de estos biomarcadores en una respuesta rápida de identificación. Entonces, lo más importante es identificar de manera temprana al paciente que está en riesgo y tratar de ofrecerle el tratamiento para que no progrese, o si ya requiere tratamiento de sustitución, hacerlo de la manera correcta. Tenemos pues que la lesión renal aguda pudiera ser prevenible, y que esas consecuencias a largo plazo, como lo que vimos que es que evoluciona enfermedad renal crónica, pudieran ser prevenibles. Lamentablemente, nuestra cultura
actual a veces nos hace llegar demasiado tarde a la identificación y al tratamiento. Es por esto que la Sociedad Internacional de Nefrología propuso esta idea de 0 por 25, es decir, 0 muertes para el 2025 asociadas a la lesión renal aguda, y para eso nos ofrece el abordaje de las 5 Rs. ¿Qué son las 5 Rs? Identificar a los pacientes en riesgo, reconocer la lesión renal aguda de la manera más temprana posible, ofrecerle una respuesta de la manera más temprana posible, y si es necesario, pues ya darle soporte renal, y cuando ya el paciente se esté recuperando, ver si podemos hacer una rehabilitación renal. Hay algunos estudios que han demostrado que el hecho de que nos hablen a los nefrólogos más temprano puede mejorar el pronóstico del paciente, pero esto va principalmente dirigido a que no se nos eleve demasiado el nitrógeno de la urea. A mí lo que más me gusta de este artículo es esta imagen, donde al nefrólogo lo que nos permite es a lo mejor valorar algunas cosas en las que pensamos más allá de solamente la elevación de la creatinina, es decir, las alteraciones electrolíticas, el estado ácido-base, ver cómo está la diuresis, ver cuál es el estado de volemia, y ahorita vamos a ver que hay herramientas nuevas que nos permiten valorar esto y no solamente basarnos en creatinina. Pero soy una fiel creyente de que pues no en todas partes hay nefrólogo, y hay lugares donde el médico internista puede tener este mismo performance, es decir, esta misma capacidad de poder valorar estos factores de riesgo para el desarrollo de lesión renal aguda. Nosotros implementamos esta herramienta pensando justamente en esos departamentos de urgencias donde el triage a veces es difícil para identificar a estos pacientes. Y lo hicimos de una manera muy sencilla, donde hicimos esto que le llamamos nosotros el Fantastic Four, es decir, estos 4 escenarios donde tendríamos que evaluar primero el escenario clínico en el que se encuentra mi paciente, si es un paciente con una cirugía mayor, si tiene una angiografía coronaria, que es el caso de nuestro paciente, si es un quemado, un politrauma, si está en sepsis, si tiene ventilación mecánica, si tiene presores. Pues si junta más de 2 de estos, pues entonces estamos hablando de que ese cuadrito es positivo, y si tenemos 2 cuadritos, pues estamos hablando de alto riesgo, ¿no? En cuanto a la historia clínica, pues ver qué edad tiene, si tiene más de 65 años, si está en un país de bajos ingresos, cuál es su índice de masa corporal, sus crónico-degenerativos, diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, falla hepática, cáncer, lo que tenga, o si usa algún medicamento nefrotóxico. La exploración física es súper importante, ver si está hemodinámicamente inestable, si necesita vasopresores, cuáles los niveles de PAM, si está bien reanimado o no, o si está deshidratado, o si está sobrecargado, ver si tiene edema periférico, y ahora con las herramientas nuevas, con el ultrasonido, podemos incluso valorarlo con mucho mayor precisión antes de que lleguemos a una evolución más catastrófica, y ver pues definitivamente el gasto urinario. Y por último, los resultados del laboratorio, en el que podemos ver si la creatinina se ha elevado 1.5 veces, la tasa de filtrado glomerular hay que calcularla siempre también para ver si es un paciente que ya tenía algún daño o si el daño es reversible, si tiene anemia, si tiene proteinuria, si tiene hematuria, y si tenemos la fortuna de tener un biomarcador, pues este será nuestro mejor escenario. Nosotros incluso en uno de estos artículos, que es diferente del que acabo de presentar, ofrecimos, o sea, la oportunidad de ver cómo vamos a darle seguimiento dependiendo del estadio de lesión renal aguda a nuestros pacientes. Entonces, el paciente que tiene una lesión renal aguda subclínica, es decir, que eleva el biomarcador pero no eleva la creatinina, le puedo dar seguimiento a los 3 meses. El paciente que sí hace una lesión renal aguda clínica y que hace un CADIGO 1, pues lo veo en 2 semanas, no, en un mes o en 2 semanas, dependiendo de qué tan grave haya sido la oliguria, la elevación de sobados o la recuperación que ha tenido. Si tiene un CADIGO 2 o 3, pero que no requirió terapia de reemplazo, lo veo en 1 semana, y si requirió terapia de reemplazo, pues más o menos en 3 días le vuelvo a tomar unos exámenes y lo veo para ver que todo siga bien. Ahora, para tratar de evitar la evolución de la lesión renal aguda y tratar de encontrar la causa, debo de seguir lo que nosotros conocemos como CADIGO Bundle en las siguientes 12 a 48 horas, y esto está descrito en las guías de CADIGO. Nosotros solamente lo implementamos en esta propuesta de abordaje de la lesión renal aguda, ¿no? Que son estas que ustedes las deben de haber visto ya más de una vez, que es descontinuar los nefrotóxicos, asegurar el
volumen y el estatus de perfusión, considerar un monitoreo hemodinámico, monitorizar la creatinina sérica y el gasto urinario de manera continua, tratar de evitar la hiperglicemia, ver otras alternativas al contraste o que sean contrastes en mínima cantidad y que sean isosmolares, tratar de hacer diagnósticos no invasivos, tratar de considerar un manejo conservador si se puede. Obviamente lo más importante es la vida de los pacientes y en el caso pues de nuestro caso clínico no había otra forma más que ir a hemodinamia. Ver los ajustes de dosis de medicamentos si son necesarios, recordando que en sepsis iniciamos dosis de impregnación plena porque lo más importante es sacarlo de la sepsis y luego vamos ajustando la dosis dependiendo de la tasa de filtrado glomerular. Si el paciente requiere terapia de reemplazo renal, ofrecerla en el momento en que la requiera y considerar si el paciente requiere cuidados de intensivos, tratar de evitar el catéter subclavio por todo medio. ¿Por qué? Porque si es un paciente que llega a quedar en enfermedad renal crónica y le ponemos un catéter subclavio, puede hacer una estenosis de la subclavia y eso puede meternos en problemas para un futuro acceso vascular, que sabemos que el mejor acceso vascular es la fístula arteriovenosa. Hablando un poquito de biomarcadores, que esta es así como que the new kids on the block en la lesión renal aguda, hablamos de que estos nos van a ayudar a tratar de mejorar la morbimortalidad de nuestros pacientes, tratar de prevenir la enfermedad renal crónica, la misma lesión renal aguda en estadios tempranos y como pueden ver, nosotros, a diferencia de los cardiólogos, vamos tarde, ¿no? Los cardiólogos tienen troponina ya hasta de alta sensibilidad desde hace un tiempo y eso les ayuda a identificar de manera temprana el riesgo cardiovascular, el infarto y hacer un tratamiento inmediato. Bueno, el corazón no duele, pero podemos identificar factores de riesgo y si tenemos un biomarcador, hacer un diagnóstico más adecuado. Ahora, eso no significa que no usáramos biomarcadores, ya usábamos biomarcadores. Los biomarcadores funcionales que más comúnmente usamos son la creatinina sérica y el volumen urinario. Sin embargo, estos biomarcadores están limitados por tiempo, por sensibilidad y por especificidad. De tal forma que lo que nosotros necesitamos, de acuerdo a las guías de ADQI y en estos consensos, es tratar de identificar el riesgo de lesión renal aguda con biomarcadores en el momento en el que, antes del daño, es decir, en el momento en que está aumentando el riesgo y tratar de evitar el daño o de que el daño progrese a que haya una caída de la tasa de filtrado o que progrese a enfermedad renal crónica y pues inevitablemente enfermedad renal crónica puede aumentar el riesgo de muerte, que es lo que decíamos. Entonces, pues los biomarcadores los podemos dividir en estructurales o funcionales también. Entonces, estos biomarcadores estructurales son los que nos predicen lo que decíamos si estamos ya dañando a nuestro riñoncito, a nuestra nefrona, y los más comunes son el ENGAL. ¿Se acuerdan que yo les decía que pues, me hubiera encantado pedirle a ese paciente un ENGAL? Interleucina 18, el FAB y KIM1, que ya son biomarcadores que están circulando a nivel mundial, algunos con fines más de investigación que otros, y bueno, los funcionales, la cistatina, que es lo que les decía yo, que también me hubiera gustado ver en nuestro paciente para ver si tenía algún daño crónico, y la creatinina sérica. Sin embargo, pues hay biomarcadores nuevos que nos dicen exactamente a nivel de qué altura de la nefrona pudiera haber afectación, y aquí entra el famoso NephroCheck, que es el TIM2 con el IGFBP7, que es lo que les decía, se conoce como NephroCheck, que es un biomarcador del arresto del ciclo celular y me predice la elevación de la creatinina hasta 48 horas antes de que ésta se eleve, es decir, me dice el daño que puede haber, ¿no? Que es lo que les decía, la lesión renal aguda subclínica, si se fijan, estamos hablando de una bibliografía del 2012, ¿no? Entonces, desde entonces estamos nosotros en esta idea de que el hecho de que un biomarcador se eleve, aunque no se eleve la creatinina, me puede predecir la lesión renal aguda y todo esto que estábamos viendo de manera en suposición o pensando en ver toda esta parte por abajo de la punta del iceberg, un biomarcador me lo puede demostrar muchísimo tiempo antes, ¿no? Y no perder de vista que un mismo paciente puede tener muchos factores de riesgo y que por supuesto eso me pone en más riesgo de lesión renal aguda y por supuesto de desarrollo de enfermedad renal crónica, como nuestro paciente tenía insuficiencia cardíaca, tomaba medicamentos, pudiera en el momento en el que está en la cardiopatía isquémica, pues tenemos una disminución del volumen circulante o los pacientes con cirrosis que tienen disminución del volumen circulante y pues son estados de inflamación, pueden ser súbitos o crónicos y eso pues nos puede predecir pues también a una vasculitis. De acuerdo a la bibliografía, pues tenemos que
Alrededor del 5 al 10% de los pacientes con lesión renal aguda pueden requerir terapia de reemplazo renal si están en cuidados intensivos y esa mortalidad pues puede ser alta. Pero lo que les quiero enseñar principalmente aquí es que la gran mayoría de los pacientes que diagnosticamos en este país son los pacientes con lesión renal aguda, son los que están en cuidados intensivos, es decir, los que ya requieren terapia de reemplazo renal, y nuestro objetivo como medicina interna pues es diagnosticarlos antes de esa etapa, ¿no? Y pues bueno, la necesidad de terapia de reemplazo renal con el tiempo ha ido aumentando hasta el 10% en las últimas 2 décadas. En este estudio que presentó el doctor Chávez Iñiguez y la doctora Madero, hablando de nuestro país, dice exactamente lo mismo que les acabo de decir. La lesión renal aguda que más diagnosticamos es la terapia intensiva, se asocia más a sepsis, es más común en mujeres, la mortalidad puede ser alta hasta el 22% y puede requerir hasta un 30% terapia de reemplazo renal, ¿no? Entonces aquí, pues sí es importante que tengamos claro que el paciente que empecemos a ver con datos de sepsis, pues es importante ver los factores de riesgo que tiene de desarrollar lesión renal aguda y ver cómo podemos ayudarles. Les decía, la clasificación de lesión renal aguda también es importante para que podamos establecer un pronóstico. Los estadios de lesión renal aguda los hacemos actualmente con la guía de CADIGO, pero haciendo un poco de historia, pues sabemos que la primera clasificación que existió fue la clasificación de Rifle, que esta calculaba, además de ver creatinina y gasto urinario, tasa de filtrado glomerular, lo cual ya no hacemos como parte de la clasificación, pero sí parte como para ajuste de tratamiento y pronóstico. Y lo padre que tenía la clasificación de Rifle, pues era que nos hablaba pues del pronóstico, de cuánto tiempo llevaba ya en daño renal y que el riesgo que pudiera desarrollar enfermedad renal crónica. Sin embargo, pues esto a veces era muy complicado, decidieron hacerlo más sencillo y fue cuando se creó la clasificación de Akin, cuando logramos ponernos de acuerdo y se hizo más sencilla, se quedaron en 3 estadios, sin embargo, no quedamos conformes y la clasificación que actualmente utilizamos es CADIGO 2012, donde hablamos de la elevación de creatinina, que ya se considera una lesión renal aguda estadio 3 cuando la creatinina va por arriba de 4, donde seguimos midiendo gasto urinario, pero fíjense bien que hablamos de horas, 6 a 12 horas, 12 horas y 24 horas. O sea, no podemos estar midiendo cada 24 horas, cada 48 horas. Debemos de seguir a nuestros pacientes en horas cortas y si incluso si pudiéramos repetir creatininas en 12 horas, 6 horas, si el riesgo es muy alto, también nos va a ayudar bastante. Pero, ¿qué creen? Tengo una noticia que darles que no va a ser así a lo mejor la más buena para ustedes, pero si nos ha costado trabajo acostumbrarnos a las guías de CADIGO 2012, este año ya anunciaron que saldrán las guías de CADIGO 2023, donde tendremos una nueva clasificación de la lesión renal aguda que incluirá lo que les acabo de comentar, los biomarcadores, ¿no? Entonces clasificaremos probablemente de nuevo la lesión renal aguda en estadios 1, 2 y 3, pero le agregaremos el A y el B dependiendo si el biomarcador es negativo o positivo, independientemente de la elevación de creatinina y la caída de la diuresis, ¿no? Y se agregará un estadio nuevo, que es el 1S, que sería la lesión subclínica, que es lo que les acababa de explicar, ¿no? Es muy probable que esa sea lo que veamos a mediados del 2023. Otra terminología importante es si es una lesión renal aguda transitoria o persistente. La transitoria es la que se recupera en las primeras 48 horas y hay que saber separar 2 episodios de lesión renal aguda, entre ellos debe de pasar también al menos 48 horas para decir si es un episodio nuevo de lesión renal aguda o no. ¿Por qué es importante esto? Porque tiene mejor pronóstico, por supuesto, una lesión renal aguda transitoria que una lesión renal aguda persistente. Y el diagnóstico se sigue haciendo con creatinina y gasto urinario. La lesión renal aguda persistente es la que va por arriba de 48 horas y es importante identificarla de manera temprana para iniciar la evaluación y el manejo dependiendo del protocolo que esté pasando. O sea, pues si en el caso de nuestro paciente, pues es asociado, es mixta, pero es asociada principalmente a la cardiopatía isquémica y a la insuficiencia cardíaca y pues tenemos que manejarla en conjunto con cardiología, ¿no? Y, o sea, y traer todas las especialidades que sean necesarias. También tenemos la lesión renal aguda adquirida en la comunidad y la intrahospitalaria. La adquirida en la comunidad son aquellos que presentan la lesión renal aguda a la llegada al hospital, es decir, que desde que tomo exámenes, el paciente no se conocía con lesión renal, era un paciente que a lo mejor no tenía factores de riesgo, pero tenemos una creatinina de 3.54, es muy común en pacientes politraumatizados o quemados, y la intrahospitalaria es aquella que se identifica 48 horas posterior a su llegada a hospital, es decir, que probablemente la desarrolló durante su estancia asociada a nuestro tratamiento, nuestras medidas de soporte o su resucitación.
Probablemente la clasificación que todos conocemos, porque fue la que nos obligaron a todos a aprender en la escuela para fines de examen, es la que se divide en prerrenal, intrínseca y postrenal. Tenemos que tener bien claro que la causa más común de lesión renal aguda en el mundo es prerrenal por hipovolemia o deshidratación. Es muy común en muchos países de medianos a pequeños recursos la deshidratación porque no hay acceso a agua potable o porque hay muchos episodios de diarrea por infecciones. Entonces sí es importante tener esta parte en cuenta. Obviamente toda parte hipovolémica por choque hemorrágico se considera prerrenal y si no la resucitamos a tiempo se puede convertir en una intrínseca, ¿no? Entonces la intrínseca es muy comúnmente vista en los hospitales asociada a medicamentos o asociada a una prerrenal que no se resucitó de manera adecuada y aquí lo más común que vemos es el daño de necrosis tubular que se asocia a isquemia, inflamación por sepsis, por hipoperfusión, en un procedimiento quirúrgico complicado o asociado a toxinas, como les decía yo, medicamentos como AINES o algún nefrotóxico como vancomicina, aminoglucósidos y demás, ¿no? También tenemos un porcentaje como del 10% más o menos de nefritis intersticial, que esto, pues ahorita vamos a platicar un poquito del sedimento, y muy rara vez vemos glomerulonefritis, pero para el nefrólogo eso es súper importante, entonces si ustedes ven proteinuria y hematuria, que no se explique por ninguna otra causa, buscaremos una glomerulonefritis. Y solamente postrenal 5 al 10%. Entonces, ¿qué es lo que más o menos les acabo de explicar? Entonces esto hay que tenerlo como muy en cuenta. En cuanto a las intrínsecas, pues aquí también tenemos las vasculitis y lo que conocemos como TTP y SHUA, ¿no? Dentro de las cosas que podemos usar para valorar la lesión renal aguda y que hay una gran controversia a nivel mundial si usamos o no usamos el sedimento urinario, creo que hay lugares en México donde tendríamos que utilizar el sedimento urinario porque no tenemos muchas otras opciones. Lamentablemente biomarcadores no vamos a tener todos al mismo tiempo pronto, entonces el sedimento nos sigue ayudando, nos ayuda desde tomar una muestra de orina para medir sodio urinario o a lo mejor calcular un FENA y también nos sirve para aquellos pacientes en los que podemos ver cristales o podemos ver sedimento blando, duro, en la necrosis tubular, si vemos hemoglobina en orina o si vemos alguna microglobulinuria o demás, ¿no? Y los pacientes que hacen nefritis intersticial, esta es muy común pregunta de examen de que si vemos eosinófilos en orina, ¿de qué estamos hablando? Nefritis intersticial, ok, sí, es patognomónico, pero solamente lo vemos en menos del 10% de los casos, entonces, aunque un paciente tenga nefritis intersticial, pero no tenga eosinofiluria, no significa que no sea nefritis intersticial, ¿de acuerdo? Y bueno, recordar que una lesión renal aguda que no tengo explicación, pues siempre debería de ir a una biopsia renal. En este estudio que nosotros publicamos en el Congreso Mundial de Nefrología, justamente en esta etapa COVID que tuvimos en el hospital universitario, vimos la importancia del sedimento urinario y poder ver la proteinuria y la hematuria como predictor de evolución de la lesión renal y predictor de requerimiento de terapia de reemplazo renal e incluso de mortalidad, ¿no? Entonces, sí es importante tomarle un examen general de orina a un paciente con factor de riesgo de lesión renal aguda y más en aquel paciente que ya tiene elevación de azoados, ¿no? Entonces, ¿cómo es el abordaje diagnóstico ante la sospecha de una lesión renal aguda? Una historia clínica detallada, por supuesto, el médico internista nunca puede perder esta parte, un examen físico completo, una estimación del filtrado glomerular, un examen general de orina. El estudio de imagen ideal es un eco renal, pero si el diagnóstico de base es cualquier otro, pues podemos pedir otro tipo de estudio de imagen, pero para el diagnóstico general del paciente, ¿no? Podemos pedir pruebas serológicas, ya hacíamos biometría, perfil bioquímico, general de orina y pues la biopsia cuando no tenemos otra explicación. En el mundo ideal biomarcadores, debemos de seguir la curva de aumento de la creatinina sérica en el tiempo, la curva de la disminución del gasto urinario y la curva de disminución de la tasa de filtrado glomerular. Respecto a los nefrotóxicos, es súper importante identificar al paciente en riesgo de nefrotóxicos. Son pacientes añosos casi siempre, pacientes hipovolémicos, pacientes que están en estado de choque, pacientes que tienen una masa muscular disminuida, que pueden tener como un factor de riesgo la acumulación de ese medicamento, conocer a
los medicamentos, saber cuáles son los efectos nefrotóxicos de nuestros medicamentos, ajustar de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular toda la polifarmacia. Si estamos en un momento agudo, quitar los medicamentos que no necesitamos en ese momento, conocer a nuestro paciente, saber si ya tiene una enfermedad renal crónica, calcular la tasa de filtrado y ver si necesitamos ajustar algún medicamento o no. Ojo, recordando que si estamos en un cuadro de sepsis agudo, la dosis de impregnación se mantiene y luego vemos si ajustamos medicamentos. Más importante por ese momento la vida del paciente y el tiempo de inicio de tratamiento. Y si el paciente está en terapia de reemplazo renal, dependiendo del tipo de terapia de reemplazo, ajustamos los medicamentos, ¿no? Entonces, también hay factores de riesgo para el desarrollo de la lesión tubular asociada a medicamentos. Los modificables es la depresión de volumen o hipotensión. Es mucho mejor si hidratamos adecuadamente a un paciente y no está hipotenso en ese momento nuestro paciente. Tratar de exponerlo lo menos posible a varios nefrotóxicos al mismo tiempo, tratar de que no sea una duración tan prolongada y tratar de que, pues medir tasas de filtrado glomerular de manera continua, ¿no? Y los no modificables, pues son los que ya habíamos visto, ¿no? La edad del paciente, la comorbilidad que ya tenga, el momento clínico que estamos viviendo, pues si es un gran quemado, pues eso ya no lo puedo cambiar, tengo que darle tratamiento, ¿no? Ver cuál es el estado de choque, incluso si hay un trasplante de órgano sólido, aunque sea no renal, pues también ver qué es lo que puedo hacer para prevenir ese momento de la lesión renal aguda. Dentro de los medicamentos que más comúnmente pueden ocasionar nefrotoxicidad y desarrollar lesión renal aguda, pues tenemos como antibióticos los betalactámicos, las quinolonas, los macrólidos, la rifampicina, algunos medicamentos que usan los pacientes a veces hasta sin receta, los inhibidores de bomba de protones, los analgésicos, los AINES, o sea, ya sabemos todos que pues esto predispone a lesión renal aguda. He tenido pacientes que hacen rapelismo y esto los hace que cuando terminen se toman un montón de AINES para no tener dolor, no se hidratan adecuadamente y bueno, pues esto los ha predispuesto a tener enfermedad renal crónica. Es importante pues hacer toda esta cultura en este tipo de pacientes. El uso de diuréticos pues también puede predisponer a lesión renal aguda, pero hay algunos casos en los que son necesarios y bueno, lo único que hay que hacer es vigilar a los pacientes y tratar de ajustar el diurético de acuerdo a la respuesta clínica de nuestros pacientes, algunos antivirales, anticonvulsivantes y una gran variedad de medicamentos, incluso pues el alopurinol. Y en cuanto a las causas postrenales, pues sabemos que lo más común que podemos ver son hidronefrosis, depende de la edad del paciente, depende de la situación clínica del paciente, lo más común pues es hiperplasia prostática, se hace o en mujeres o desórdenes retroperitoneales, linfadenopatías, pacientes con vejigas neurogénicas por diabetes también puede tener una postrenal, o obstrucciones luminales propias de cálculos, necrosis papilares o trombos dentro de riñón. Un carcinoma de vejiga también nos puede dar un postrenal, ¿no? Entonces, las dividimos estas principalmente en litiasis, hipertrofia prostática y neoplasias, que son las más comunes. Ahora, ¿cómo evitamos la lesión renal? Manteniendo una perfusión sanguínea adecuada, tratando de mantener la integridad del parénquima renal lo más posible y manteniendo la permeabilidad de las vías excretoras. ¿Quiénes nos pueden ayudar a identificar un paciente? No siempre tenemos que ser los médicos, desde los hospitales de escuela que tienen médicos de pregrado, residentes, pero sobre todo enfermería nos puede ayudar a identificar factores de riesgo, tomando los signos y avisándonos si un paciente está hipotenso o si está hipertenso, registrando los signos en nuestra hojita. Creo que todos tenemos que tener claro que los signos no pueden ir la orina en palomitas, tenemos que tener en cuenta que la diuresis es un quinto signo vital y se tiene que medir, en mililitros. Y bueno, esta nueva herramienta que tenemos que aprender a usar todos, que es el ultrasonido a pie de cama, aquí lo pongo en un artículo dirigido a nefrólogos, pero creo que todos estamos en esta fase de aprender a utilizar el ultrasonido para estabilizar a nuestro paciente y establecer el estado de volemia en el que estamos para ver si necesita más resucitación, menos resucitación. Siempre colocar el catéter guiado con ultrasonido nos dará mayor seguridad y nos enseñará pues algunas cosas más, ¿no? Entonces es una gran herramienta. En cuanto al manejo de la lesión renal aguda, en un poquito tiempo breve que nos queda, es asegurar el volumen y la presión de perfusión, decíamos, esto monitorizando la presión arterial, el balance de líquidos, la diuresis. Es importantísimo el peso diario siempre y cuando el paciente se pueda pesar en cama o parándose en una báscula, y el estado clínico del paciente, suspender todos los AINES que sean posibles o al menos que no estén tan combinados. La reanimación de líquidos es una piedra angular siempre y cuando no nos excedamos con la reanimación y tratar de evitar la progresión.
En cuanto a las indicaciones de terapia de reemplazo renal, yo sé que esta no es así como que el 100% de la competencia del médico internista, pero sí es importante que la conozcan porque a veces no sabemos en qué momento llamar al nefrólogo y sí es mi tarea como nefrólogo saber qué momento le puedo hablar a un nefrólogo para que me ayude. Muchas veces llegamos cuando ya el internista le hizo un estrés test de furosemida y el estrés test de furosemida consiste justamente en aplicar en un paciente virgen de diurético 1 miligramo kilogramo por peso y en el paciente que ya utilizaba diurético, a lo mejor el que tenía insuficiencia cardíaca, 1.5 miligramos por kilogramo y evaluar en las siguientes 2 horas si tiene una diuresis por arriba de 200 mililitros, pues esto lo que nos habla es de que en ese momento no requiere terapia de reemplazo renal, la integridad del túbulo, recordando que la furosemida actúa a nivel tubular, pero eso no significa que va a aclarar, ¿no? Entonces, sí son dos cosas diferentes, una cosa es la valoración de la bolen y la respuesta de la diuresis y otra cosa es la respuesta al aclaramiento, recordar que los pacientes son dinámicos y debemos hacer valoraciones dinámicas y ver cuál es la demanda y la capacidad de la respuesta del riñón en un paciente que se puede poner muy grave, ¿no? Entonces, dependiendo de la severidad de la enfermedad, el volumen de los solutos, el volumen de líquidos, ver si nuestro riñón logra compensar o si pienso que es un riñón que ya está muy comprometido, muy dañado, que no está compensando lo que yo necesito, pues entonces es mi momento de pensar en iniciar la terapia de reemplazo renal. Entonces, las estrategias para inicio de terapia de reemplazo renal hablan de las indicaciones clásicas que yo les voy a mostrar o las indicaciones relativas que pudieran ser un poco más así dudosas, a lo mejor para médico internista, pero si tengo un paciente con un evidente factor de riesgo que puede evolucionar como un síndrome de lisis tumoral, una rhabdomiólisis, una PTT o cualquier cosa de estas, tendríamos que pensar en iniciar terapia de reemplazo renal y otra cosa importante de pensar es si el tratamiento que vamos a ofrecer es fútil o no, el paciente tiene pronóstico o no. Esto es súper importante. Entonces, las indicaciones clásicas de indicación de terapia de reemplazo urgente es cuando tenemos una hipercalemia refractaria a tratamiento, una acidosis metabólica refractaria a tratamiento, un edema agudo de pulmón refractario a diuréticos o complicaciones propias de la uremia, ¿no? Pericarditis, sangrado, encefalopatía. En el paciente que tiene una indicación urgente, pero no tiene lesión renal aguda, son aquellos pacientes con indicación por intoxicación, ya sea por litio, por intoxicación alcohólica, etilenglicol, por metformina o salicilatos, que eso nos puede ayudar también. Otras indicaciones que no son tan urgentes es cuando encontramos un nitrógeno de la urea elevado. Bueno, esto lo voy a poner entre comillas porque uno de los estudios más recientes nos dice que aumentamos el riesgo de mortalidad cuando el nitrógeno de la urea está por arriba de 112. Y bueno, si el paciente, a pesar de que tenga un CADIGO 3, pero no tiene acidosis, está hemodinámicamente estable, pues es un paciente que no tiene una indicación urgente, pero que pudiera evolucionar a una indicación de terapia de reemplazo renal. ¿Por qué es importante? Porque la uremia es mala, la elevación de la creatinina y la urea pueden complicar otros órganos, no debemos de olvidar el crosstalk de los órganos y si hay daño renal puede pues complicar con daño cardíaco, pulmonar, hepático, de nivel intestinal. La sobrecarga hídrica hace un edema intestinal importante que disminuye la motilidad y la respuesta del sistema inmune. El edema puede esparcirse por todos los órganos y eso complicar obviamente la recuperación de heridas, la ventilación, la recuperación en general. Y bueno, una de las cosas que sí tenemos bien claras, el estudio PICAR nos demostró que una sobrecarga de líquidos por arriba del 10% aumenta la mortalidad. ¿Cómo calculo el porcentaje de acumulación de líquidos? Es la entrada de líquidos menos la salida de líquidos sobre el peso corporal por 100 y pues estos pacientes se corrigen mejor si están en terapia intensiva con terapia continua para tratar de evitar episodios de hipotensión, pero pues su hemodiálisis intermitente también nos puede ayudar. Y bueno, esto ni se los voy a leer, pero solo se los quise poner para que vean todo lo que nos puede pasar si un paciente está en sobrecarga hídrica y nos tardamos mucho en iniciar una terapia de reemplazo. Entonces, esto es lo que les decía, el crosstalk de los órganos. La falla de un órgano nos puede dar lesión renal aguda, como en el caso de nuestro paciente que falló el corazón. Falla renal nos puede dar fallas de otros órganos. Entonces, sí es súper importante la valoración continua de la función renal para tratar de evitar este tipo de fallas. ¿Cómo hacemos? Pues tratamos de tener un equipo de expertos que tengan un buen equilibrio entre la efectividad de su experiencia, un trabajo en equipo bien controlado, tratar de tener un equipo especializado y dar siempre un tratamiento de alta calidad con los recursos que tenemos en nuestro hospital,
pensando siempre en el beneficio de nuestro paciente. En el paciente crítico, pues lo que hacemos es tener una muy buena comunicación con enfermería y con cuidados intensivos para tratar de mantener un equilibrio entre todas estas patologías, ¿no? Las terapias de sustitución renal que debemos de conocer, hemodiálisis intermitente, que esta nos puede dar la posibilidad de dar intermitente prolongada, la diálisis peritoneal y la terapia de reemplazo renal continua. Diálisis peritoneal también se conoce como continua y puede ser también para agudo. Hablando del tiempo de inicio de la terapia, hemos visto que hay a lo largo de la historia muchos estudios. Estos estudios no son iguales unos entre otros, pero lo que sí nos demostraron todos que no hay diferencia de qué tipo de terapia ofrezca en la mortalidad. Sin embargo, esto es lo que les decía, no hay diferencia en la mortalidad tampoco si iniciamos temprano o tardío, aunque a pesar de todo no hay una definición muy clara de qué es temprano, qué es tardío, si es CADIGO 2, si es el tiempo, si cuánto tiempo vamos a dejar a un paciente sin orinar. Pero lo que sí se demostró es que en los pacientes que iniciaron de manera temprana, vamos a poner como temprana pacientes que estaban en CADIGO 3 y que tenían oliguria por no más de 48 horas, les fue mejor en las primeras, a los pacientes que se les ofreció terapia de reemplazo renal en cuanto a la mortalidad a 1 año. Uno de los estudios, que es el que les decía, Akiki 2, nos demostró que si bien no hay diferencia en la mortalidad en ese momento, una oliguria por más de 72 horas con un nitrógeno de la urea por arriba de 112 es un paciente que tiene mayor mortalidad, ¿no? Entonces, puede mejorar un paciente de inicio temprano el uso de catecolaminas o de vasopresores que se disminuye de manera más temprana, la disminución de la ventilación mecánica, pero lo que sí nos demostró es que se mueren menos los pacientes que tienen un nitrógeno de la urea menos de 112 si inicio terapia de reemplazo renal antes de las 72 horas, ¿no? ¿Cómo decido el inicio de mi terapia de reemplazo renal? Pues ya vimos la severidad de la enfermedad, la capacidad que tiene mi riñón, el uso de los biomarcadores, ya vimos el nivel de nitrógeno de la urea, el riesgo de complicaciones. Obviamente, una de las cosas más importantes es hablar con la familia, hablar con el paciente si él está consciente, hablar con mi equipo multidisciplinario y valorar los factores socioculturales. Y cuando inicio mi terapia de reemplazo, pues escoger mi modalidad, ya vimos cuáles son las modalidades y pues cuando detengo mi terapia, si se recupera o no se recupera mi paciente, si la migro a otro tipo de terapia o si estamos hablando de tratamiento fútil, ¿no? Que esto es pues el escenario más triste. ¿Cómo decido mi terapia? Dependiendo de la condición médica de mi paciente, de cuáles son los recursos de mi hospital y de la expertise de mi equipo médico. Entonces, el objetivo siempre de nosotros como nefrólogos debe ser la recuperación de la función renal, aún hayamos iniciado terapia de reemplazo renal. ¿Por qué? Porque es súper importante entender que la lesión renal aguda y la enfermedad renal crónica son entes interconectadas, es un continuum, y si mi lesión renal aguda tiene los mismos factores de riesgo que mi enfermedad renal crónica y mi lesión renal aguda es prolongada o tengo varios episodios, pues no voy a tener una buena adaptación de mis células en cepillo tubulares renales y esto me va a predisponer a enfermedad renal crónica. Y pues yo creo que todos entendemos que enfermedad renal crónica es una enfermedad muy cara, una enfermedad que disminuye la calidad de vida de mi paciente y nadie quiere que un paciente pues esté acudiendo a terapia de reemplazo. Ahora, voy a meter un poquitito esto de enfermedad renal crónica y la toma de la muestra de orina. No solo me sirve ver el volumen urinario o si tiene proteínas o no, le puedo pedir albúmina en orina y más en el paciente que tiene riesgo cardiovascular. Y si tiene microalbuminuria, pues es un paciente que tengo que seguir más cerca, un paciente que debe de llevar tratamiento continuo con el cardiólogo y con el nefrólogo hasta que veamos cómo responde este tratamiento. ¿Por qué? Porque esta microalbúmina, incluso si no tiene elevación de las proteínas, pero si tiene microalbúmina, nos puede a predisponer a estadios más tempranos de daño renal y nos puede predisponer a riesgo cardiovascular. Entonces, sí es importante la muestra de orina para ver la recuperación también de la función renal, ¿de acuerdo? Entonces, este paciente necesita una atención temprana, ver en este periodo de ventana que pudiéramos recuperar la función renal. Todos queremos que vaya al camino de la recuperación y que no necesite terapia de reemplazo renal, pero sí hay un riesgo potencial de que estos pacientes queden en enfermedad renal crónica y terapia de reemplazo renal. Pero pues si hacemos todo lo que ya platicamos, tal vez sea el menor número de pacientes posibles. Y para llegar a una recuperación completa, pues este es el camino, así de complicado parece ser, pero creo que cuando ya tenemos claro
qué es lo que tenemos que cuidar, o sea, la hipoperfusión, los nefrotóxicos, la resucitación completa, ver el seguimiento continuo, el uso de los biomarcadores, estabilizar el resto de las enfermedades, resolver cuál era la causa de la lesión renal, pues tal vez podamos llegar a la recuperación completa o por lo menos a una recuperación parcial, a un estadio de enfermedad renal crónica que no necesite terapia de reemplazo renal. Y ya para concluir, pues solamente quiero decirles que creo que quedó claro que la lesión renal aguda pues es multifactorial, que es muy común por sepsis o por hipovolemia, que tiene muchas consecuencias como sobrecarga hídrica, inflamación, todo el crosstalk con los demás órganos y nos predispone a mayor morbimortalidad. Por tanto, pues todos estamos preocupados por ver cómo hacemos para mejorar el pronóstico de los pacientes. Tenemos muchas propuestas, tanto de medicina crítica como de nefrología, como de medicina interna, para manejar un paciente, pero creo que todos tenemos claro que la prevención es una de las cosas más importantes, tratar de no sobrecargar a los pacientes, tratar de resucitarlos en el momento adecuado con la cantidad adecuada de líquidos, ofrecerles terapia de reemplazo renal en el mejor tiempo posible, hablando justamente del nitrógeno de la urea, como dice algunos estudios, y el seguimiento que le vamos a dar a estos pacientes, ¿no? Entonces, el mejor tratamiento es identificar la causa o el escenario clínico que nos puede llevar a lesión renal aguda, reconocer rápido la lesión renal aguda y entender que la mejor medicina, pues, es la medicina preventiva. Muchísimas gracias por su atención, estoy atenta a sus preguntas y pues espero que les haya gustado la clase. Les dejo aquí mis datos por si alguien necesita algún otro dato y pues esto es todo. Muy buenas noches. Gracias, doctora Lilia Rizo. Siempre un gusto ver sus ponencias y que nos oriente sobre cómo poder tener muy identificado todo este proceso de tener el daño progresivo a nivel renal. Quiero agradecer a los más de 841 participantes que nos acompañan a nivel de todas las redes y en la plataforma del colegio, así como a los que nos ven de fuera del país, en Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia y Nicaragua, que siempre es muy gustoso saber que contamos con ustedes en estas participaciones. Gracias a cada uno de ustedes por siempre acompañarnos en esta sesión y también agradecerle a la doctora Karina Díaz que esté aquí con nosotros en esta sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Karina. Pues muy buenas noches, doctora. Muchísimas gracias por su excelente ponencia y pues muchísimas felicitaciones que tenemos en este chat, en este momento. Entonces ya se las haremos llegar una por una. Pero bueno, vamos a empezar con preguntas porque finalmente pues sí se generan bastantes inquietudes dentro de nuestra audiencia, ¿no? Nos pregunta el doctor Héctor Eduardo Dueñas. ¿Sí? En nuestro medio no es raro que encontremos este tipo de complicaciones, ya sea en hospitalización, en medicina interna o en la UCI. Aunque haya múltiples soportes, siempre falta como esa parte humana para poder identificar oportunamente los cambios clínicos que nos comentaba y de laboratorio para tratar de identificar a tiempo una lesión renal aguda. La pregunta en concreto del doctor es, ¿cómo podríamos identificar oportunamente a estos pacientes fuera de una terapia intensiva, en una hospitalización? Sí, primero le agradezco al doctor que haya tocado la parte humanista de la identificación de la lesión renal aguda, que yo creo que debe haber una parte humanista en la identificación de todas las enfermedades. O sea, medicina interna debería de ser la especialidad más sensibilizada al dolor de los pacientes, a la incertidumbre y justamente al diagnóstico, ¿no? Lo número uno que no hay que perder de vista, y creo que lo mostré en el círculo donde teníamos que seleccionar si estábamos en un escenario clínico, unos factores de riesgo, es la historia clínica. O sea, el médico internista no puede perder la esencia de la historia clínica, el acercamiento al paciente, el que el paciente hable y te deje escucharlo. Si le das suficiente tiempo al paciente para escucharlo, seguramente encontrarás la causa. Por decir, yo en mi consulta particularmente, cuando les pregunto, ¿utiliza algún medicamento? Y te dicen no. Luego le preguntas, ¿utiliza algún suplemento?
y como que se quedan con cara de qué es un suplemento. Entonces empiezas a explicar cualquier cosa que puedo utilizar para el gimnasio, para bajar de peso, demás. Y luego les pregunto, ¿utilizan algún tipo de té? Y luego ahí viene, o cualquier otra cosa que ustedes tomen que no sea convencional. Y empieza un rosario de té de pelos de elote, té de pelos de sapo, té de jengibre, de todo el moringa y todas las otras cosas que puede utilizar un paciente, ¿no? Entonces, lo más importante creo es hablar con los pacientes, hacer una buena historia clínica, tocar al paciente por muchas herramientas nuevas que tengamos, que son de imagen y que nos pueden dar un gold standard, el simple hecho del acercamiento directo y que vayamos a buscar algo intencionadamente, no pidamos estudios al pedir estudios al azar, pidamos un estudio buscando algo, una sospecha clínica. Entonces, creo que esa es la forma de hacerlo de manera adecuada en el sentido tanto académico como para el beneficio del paciente, como para la economía de cualquier sistema de salud, porque también a veces pedimos una cantidad de estudios monstruosa que no la necesitamos porque no vamos siguiendo el camino correcto, ¿no? Esa creo que es la número uno. Y pues obviamente acercar al equipo colaborativo, por supuesto. Muchísimas gracias, doctora. Una parte muy real de la medicina que nos toca vivir día con día. Y el doctor Aarón Padilla, que es también médico intensivista, nos hace la pregunta de qué parámetros sugiere como predictor de retiro de terapia de reemplazo renal continua y con qué nivel de evidencia, es decir, qué sensibilidad o especificidad de valores predictivos hay, ya que hay varios ensayos clínicos que enuncian de manera clásica volumen urinario y aclaramiento de creatinina con buenos coeficientes de valores predictivos. ¿Qué puede? Bien, es súper interesante la pregunta porque el doctor se fue hasta la terapia de reemplazo renal continua. O sea, ya nos fuimos hasta todo lo que le podemos ofrecer al paciente, ¿no? Bien, lo que está descrito en la mayoría de los textos es que si un paciente comienza a tener un volumen urinario por arriba de 400 mililitros en 24 horas sin diurético, o una cantidad de diuresis de 1,200 mililitros con diurético en 24 horas, pudiéramos pensar en suspender la terapia de reemplazo renal siempre y cuando estemos logrando la mejoría clínica. ¿Cuál es la mejoría clínica? Menos presores, no acidosis, aclaramiento, o sea, tiene que ir una cosa de la mano de la otra. Ahora, una cosa es suspender y otra cosa es migrar, porque si bien puedo quitar mi terapia de reemplazo renal continua porque mi paciente ya no está hemodinámicamente inestable, puedo migrar a terapia de reemplazo renal convencional, hemodiálisis, que me permita ser mucho más económica y que me permita darle tiempo al paciente, a lo mejor en una modalidad híbrida, de hacerlo más suavecito para que tenga una recuperación renal. Entonces, esas son las cosas que hacemos, ¿no? Medimos, sí, los niveles de aclaramiento, los niveles de nitrógeno de la urea, el volumen urinario, los biomarcadores ahorita también siguen siendo un parteaguas para tomar decisiones si vamos a suspender o no terapias de reemplazo. NephroCheck tiene varios estudios al respecto de esto, pero creo firmemente que lo que más dice es la clínica, y si nosotros vemos que el momento clínico, el riñón va a soportar todo lo que le está pasando al paciente, es decir, el antibiótico, la nutrición, la hidratación, la sedación o la extubación, entonces de eso es de lo que depende si voy a detener o no mi terapia de reemplazo, y sigue siendo una decisión consensuada con el resto del equipo. Y la otra cosa es la parte económica, ¿no? O sea, también es mucho más económico tener una terapia de sustitución renal intermitente que una continua. Entonces, eso también pudiera mermar mi decisión. Pero mientras menos episodios de hipotensión tiene un paciente, más probabilidades de que se recupere más rápido. Entonces, ahí es donde hay que evaluar qué es más caro: el tiempo de estancia o la rapidez con la que quito una terapia, ¿no? Por eso decimos que individualizamos los casos. Muchas gracias, doctora Karina. Y claro, sin duda es algo muy importante. Cada paciente es diferente, su enfermedad la desarrolla de modo distinto y la respuesta, pues, a todo
desde los agresores hasta los tratamientos va a ser siempre diferente. Muchas gracias, doctora. Y bueno, el doctor Francisco Zambrano también, aparte de felicitarla, tiene una inquietud acerca de la lesión renal aguda en los pacientes con COVID-19, que ya están hospitalizados, que seguramente pues tienen ya complicaciones propias de tipo pulmonar, pero la pregunta es, ¿cuál es el factor de riesgo más importante para que desarrollen lesión renal aguda? Bien, los crónico-degenerativos demostraron ser de los más importantes: pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión, pacientes fumadores, la obesidad, que fue así bastante evidente en muchos países en el mundo, pero el tiempo de evolución en la llegada al hospital también era un factor de riesgo. Y bueno, al principio, que no teníamos como un tratamiento bien definido y que se le dio una cantidad inmensa de nefrotóxicos a los pacientes, no sabías ni a qué echarle la culpa, si a la cantidad de medicamentos que le estábamos dando, que no eran el tratamiento en ese momento adecuado, pero tampoco teníamos una guía porque era algo nuevo. Y la otra circunstancia es el momento en el que el paciente se intuba. Eso hay varios estudios que demostraron que en el momento en que se decide la intubación, en ese lapso del momento de la intubación a los siguientes 5 días aparece la lesión renal aguda. ¿Por qué? Pues obviamente el deterioro clínico del paciente, la hipoxia que sufrió el paciente, el estrés que sufrió el paciente, la hipotensión, la sedación, más nefrotóxicos, o sea, todo lo que pueda suceder alrededor de, pero en pro de lo que nos pudo haber dicho un biomarcador muy sencillo, como era una muestra de un general de orina, y ver proteinuria y hematuria, que es lo que yo les decía, nos podían decir que el riñón ya estaba sufriendo y que era un paciente al que había que tener en especial atención por el riesgo de desarrollo de lesión renal aguda o de pescar esa lesión renal aguda en un momento más temprano y evitar la terapia de reemplazo renal. Sí, siempre es muy interesante tratar de lograr estos objetivos. Y 2 personas nos preguntan, el doctor José Luis Vidal y el doctor Alejandro Pérez, ¿cuál es la mejor forma para calcular la tasa de filtración glomerular en la lesión renal aguda? Bueno, aquí, esta creo que sí la alcancé a leer. La fórmula que actualmente más utilizamos es EpiCKD más cistatina C. Esa es la más específica. En lesión renal aguda, pues EpiCKD, ¿verdad? Porque y cistatina C como biomarcador. No todos tenemos cistatina C, entonces pues EpiCKD tal vez sería la respuesta más adecuada. Pero ojo, o sea, si mi paciente está en sobrecarga hídrica, si mi paciente está amputado, si mi paciente es una embarazada, o sea, probablemente esa fórmula subestime lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, a lo mejor hacer un cálculo de 24 horas, una recolección de 24 horas, o hacer un rastreo, o hacer la suma de todas las cosas, nos va a dar un mejor pronóstico para el diagnóstico, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Y bueno, también el doctor José Manuel Flores nos pregunta, si tenemos un paciente con una lesión renal aguda de tipo tóxico, por ejemplo, algún herbicida como el paraquat, ¿ayudaría la hemodiálisis temprana? Esta historia del temprano tardío siempre es así para nosotros bastante controversial. Ahorita hay mucha evidencia, principalmente en los envenenamientos, del uso de un tipo de terapia de reemplazo que no sería precisamente terapia de reemplazo renal, sino que es terapia de purificación sanguínea, ¿no? Que es la hemoperfusión. Entonces tenemos esta herramienta como parte del manejo para tratar de absorber el tóxico, pero hablando del paraquat. Pero si hablamos de otros venenos o otros tóxicos como el litio, la intoxicación por salicilatos, la intoxicación por metformina, pues son dializables. Y entonces, por supuesto que mientras más rápido me dé cuenta que mi paciente está en acidosis y que mi paciente se puede complicar gravemente, pues sí, es mejor más temprano. Hemos tenido algunos casos de intoxicaciones por tolueno y algunas otras cosas que son tremendamente difíciles de alcanzar, en el sentido de que para cuando inicias la terapia de reemplazo renal ya el daño está en falla orgánica múltiple de más de 4 o 5 órganos, pues la terapia de reemplazo no va a hacer nada, ¿no? Muchas gracias, doctora. Y también el doctor Bernardo Álvarez pregunta, ¿cómo describiría la interacción y la aplicación de inotrópicos como la dobutamina o la levosimendan
cuando concurre falla cardíaca aguda o agudizada por la renal, ya sea aguda o agudización de la enfermedad renal crónica. Bueno, esto es algo que vemos muy seguido. Verdaderamente en terapia intensiva, parte de, si mis mejores amigos son los cardiólogos, aparte de los intensivistas, porque sí tenemos que tomar decisiones al respecto. Sí vemos corazones a veces con FEBIs muy bajas o en insuficiencias cardíacas severas, donde tenemos que hacer un verdadero malabar entre si le pongo levosimendan, le quito norepinefrina, le pongo dopamina, le pongo agua. Entonces aquí lo que más sirve son los medidores, llámese Swan-Ganz, Pico, incluso el eco, los rastreos, todo lo que me sirva para ser más objetivo, ¿no? Por supuesto, y ver la recuperación. Si me sobra líquido y mi paciente está hipotenso, terapia de reemplazo renal continua y vasopresores, definitivamente, ¿no? Si mi paciente tiene falla cardíaca, o sea, con FEBI baja, pues está perfecto, vamos a ponerle un poquito de levosimendan, tratemos de ponerle poquita norepinefrina y tratemos de ultrafiltrar la parte que nos está estorbando, ¿no? Y si vamos a corregir la acidosis, pues con mayor razón. Pero esto, volvemos, es bastante complejo, generalmente es algo dinámico, eso es así súper importante. Las terapias son dinámicas. O sea, yo puedo decidir hoy hacer una cosa y 6 horas después cambiar la modalidad o suspender un medicamento o cambiar un medicamento de acuerdo a la respuesta de mi paciente. O sea, si ya le quité la acidosis y logré que empezara a orinar porque le quité el tamponade renal porque estaba sobrecargado, pues entonces empiezo a hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, finalmente sí hacemos estas combinaciones, pero casi siempre consensadas con el resto del equipo. Okay. Muchas gracias. Bueno, también el doctor Adán del Ángel nos pregunta, ¿qué opinión le merece si pudiéramos utilizar algún tipo de biomarcadores de inflamación que pudieran ser pues más accesibles clínicamente, no como los que nos mencionaba, de como el NENCAL y algunos otros, como un tipo proteína C reactiva, albúmina, procalcitonina? ¿Tienen algún papel como predictor de la lesión renal aguda? Al momento, o sea, realmente no tenemos evidencia que pudiéramos usarlos como predictor de lesión renal aguda. Sin embargo, pues si tengo un paciente séptico y tiene una procalcitonina en la nube, pues tiene más riesgo de lesión renal aguda que el que no tiene la procalcitonina tan elevada, ¿no? O sea, y el paciente hipoalbuminémico, pues evidentemente es un factor de inflamación. Un paciente más inflamado tiene más riesgo de desarrollar lesión renal aguda. Entonces, no como tal hay así uno que yo diga, este es el mejor para predecir fuera de los que están bien consensados, no hay alguno. Sin embargo, impera el criterio clínico de decir, bueno, este paciente tiene hemoglobina de 7.5, tiene 35,000 leucos, tiene una proca alta y no orina, o empieza a hacer oliguria, pues el riesgo de lesión renal aguda es muy alto, definitivamente. Sí, claro. Muchas gracias. La doctora Clotilde también nos pregunta sobre los cetoanálogos en la enfermedad renal crónica. ¿Qué opina si sirven para detener la progresión de la enfermedad renal y aun cuando se tenga la evidencia de que los SGLT2 y la fenifrenona, aunque no tenga la evidencia de los SGLT2 y la fenifrenona? Bien, bueno, esta pregunta es súper difícil porque primero estamos hablando de enfermedad renal crónica, ya no salimos de la lesión renal aguda. Segundo, si bien muchos de nosotros tratamos de ofrecerles algo a nuestros pacientes que no quieren terapia de reemplazo renal o que intentan encontrar la palabra mágica de que no van a ir a terapia de reemplazo renal, pues sí, sí hay esta gran oferta de alfa-cetoanálogos, más sin embargo la evidencia es muy tenue, ¿no? O sea, sí los damos en algunas ocasiones, hay pacientes que dicen sentirse mejor, más los estudios grandes no nos apoyan en estadios muy avanzados, ¿no? Estadio 5, pues son pacientes que no vamos a revertir un daño que tiene 25 años, ¿no? O sea, eso no lo podemos hacer. Ahora, en una enfermedad renal
crónica agudizada no tienen cabida, o sea, no tienen nada que hacer los alfa-cetonálogos. Si bien en los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva y lesión renal aguda, sí hay un papel para los inhibidores de SGLT2. Cada vez hay más estudios, cada vez hay más evidencia, cada vez estamos más de acuerdo los cardiólogos y nosotros en iniciarlos para mejorar la insuficiencia cardíaca, mejorar la proteinuria y la recuperación de la función renal. Y bueno, finerenona, que es así también recién salida del paquete, que acaba de ser aprobada en México recientemente, el lanzamiento el mes pasado, pues sirve como antiproteinúrico de una manera en la que inhibe fibrosis, ¿no? Y los ISGLT2 inhiben la inflamación. Entonces, pues ya habíamos visto que estos son factores que van a hacer una adaptación de las células renales equivocadas si no lo detectamos a tiempo. Entonces, estos medicamentos pudieran ayudarnos a disminuir inflamación y disminuir fibrosis, por tanto, evitar enfermedad renal crónica, ¿no? Ok. Y bueno, también esta pregunta no es tan directamente relacionada con la lesión renal aguda, pero yo creo que todos queremos aprovechar la opinión del experto en temas renales. Y el doctor Efraín del Ángel nos pregunta acerca del uso de la creatina como un suplemento, pues que ahora se ha generalizado muchísimo, por ejemplo, en los gimnasios como un intento de aumentar masa muscular. ¿Qué opinión tiene al respecto de su uso? Híjole, la verdad es que ahí nosotros tratamos de evitarlo a toda costa. Creemos que, por lo menos en mi consultorio, casi que está pegado en la puerta de si usted quiere ser mi paciente, no deberá tomar, y viene así una serie de cosas, entre ellas los suplementos en el gimnasio, ¿no? Si bien los deportistas de alto rendimiento requieren de suplementación, esta debe ser siempre guiada, siempre acompañada de un nutriólogo, de un especialista y de chequeos constantes. Pero lo que hacen los adolescentes ahora y la juventud de me voy a tomar hasta la sangre del toro, porque eso también lo vemos, pues no, definitivamente no estamos a favor y no es algo que le favorezca al riñón, definitivamente no. Pues siguen llegando múltiples felicitaciones, doctora Lilia, y aprovechando que está muy de moda la realización de estudios a nivel de cama, ¿qué utilidad el uso del POCUS en la lesión renal aguda y cuál es su opinión respecto al protocolo VEXUS? No, bueno, a ver, para mí esta es una buenísima pregunta porque creo que es el futuro. O sea, definitivamente si vamos a integrar los conocimientos de medicina interna con los subespecialistas y la inteligencia artificial, este es el mejor ejemplo. En el punto en el que vamos a dejar de pelearnos en la subjetividad de yo lo veo dematizado, pero yo lo veo depletado de volumen intravascular, el ultrasonido a pie de cama me va a dejar ver una vena cava si se comprime o no se comprime, voy a poder ver mi corazón 4 cámaras a ver si también si es suficientemente la contractilidad, puedo ver a nivel renal, que es súper importante, cómo está mi riñón, si está dematizado, si está demasiado dematizado como para estar haciendo un tamponade, si hay flujo suficiente renal que me permita hacer una perfusión renal adecuada y por supuesto el protocolo VEXUS nos ayuda en todos los sentidos del apoyo a corazón. Ahora, si bien VEXUS, los nefrólogos hemos entrado un poco en el tema, ya veníamos tocando el ultrasonido para la colocación de los catéteres y ya ahora para la sobrecarga hídrica, pues es inevitable que queramos meter la mano a lo mejor en el área de expertise más de cardiología, pero no está de más si medicina interna y nefrología lo adquieren como una competencia para ayudar a los pacientes. El cardiólogo no siempre está a la orilla de la cama tampoco. Sí, muy cierto. Y bueno, el doctor Roberto Santamaría nos pregunta, si consideramos que la sepsis es una causa muy frecuente de lesión renal aguda, puede tener un comportamiento con una afección de tipo prerrenal, como sería con un shunt precapilar, ¿sí? También puede tener influencia en el sentido
intrarrenal con lo que se llaman patrones moleculares asociados a daño y los que están asociados a patógenos, y también tiene un comportamiento postrenal por la hipercoagulabilidad. ¿Qué función tendría el FENA en estos casos? Híjole, aquí sí me la puso difícil porque generalmente el FENA, que es una herramienta que ya está así como que los nefrólogos ya la estamos queriendo poner un poquito más a un lado, evidentemente hay lugares donde no lo podemos sacar por completo por que no tenemos otro recurso, ¿no? Pero si vamos a hablar de DAMS y PAMPs, pues entonces quiero pensar que tenemos más herramientas que solo unos electrolitos urinarios y una creatinina urinaria para hablar de qué tipo de lesión renal aguda estamos hablando, ¿no? El FENA lo que hace es diferenciar si es prerrenal, renal o postrenal, y lo renal entre comillas, ¿no? Verdaderamente te diferencia prerrenal de postrenal. Entonces, con un ultrasonido salgo de dudas del postrenal y el prerrenal me lo da más la clínica. Entonces, la sepsis casi siempre es prerrenal y si se tarda mucho tiempo se traslapa con la intrínseca. ¿Por qué? Porque hace necrosis tubular aguda, ¿no? Entonces, es muy difícil hablar de una sola con un solo marcador, o sea, con una sola medición de algo. O sea, necesitamos de nuevo hacer un conjunto de. Muchas gracias. Muy interesante siempre el cómo hacer la analogía con todo junto. Y siguen habiendo muchas preguntas, pero creo que no la vamos a desvelar mucho, doctora. Y quiero aprovechar una de la doctora Rosalía, que dice, los pacientes geriátricos con multimorbilidad que requieren algún estudio contrastado para complemento diagnóstico por alguna patología, ¿qué medidas deberán tomarse para reducir el riesgo de daño renal por el medio de contraste? Ay, muchas gracias a la doctora por la pregunta, porque esta también es una de las preguntas controversiales, o sea, una de las situaciones controversiales, ¿no? Número uno, si el ponerle contraste a un paciente va a hacer diferencia entre la vida y la muerte, el tratamiento y el pronóstico, no hay duda de que el paciente necesita contraste y ahí el nefrólogo le haga como le guste, ¿no? Pero ahorita hay un número creciente de nefrólogos y me uno un poco a esta parte de que los contrastes se han venido haciendo mucho más benignos. Ya hay contrastes isosmolares, ya son mucho más conscientes de la cantidad de contraste que se utiliza. Entonces, no es tanto el contraste, sino la situación clínica. O sea, que mi paciente tenga una hemoglobina adecuada, que no esté utilizando otro nefrotóxico como metformina, que no estemos en una situación hemodinámicamente inestable de hipoperfusión, que realmente no vaya a ser culpa que, o sea, que digamos, ¿fue culpa del contraste? No, fue culpa de la situación clínica en la que estaba. Entonces, los pacientes añosos que tienen una pérdida importante de la masa muscular o que tienen otro tipo de patologías que ocupan un estudio contrastado, por decir, obstrucción intestinal, necesito el estudio contrastado, no hay duda. O sea, no, ahí hay que ir al estudio contrastado. ¿Qué tengo que hacer? Hidratarlo, tomar creatininas seriadas, ¿sí? Y mantener lo mejor posible a mi paciente hemodinámicamente y evitar la mayor cantidad de nefrotóxicos posibles. Eso es lo que puedo hacer. Gracias, doctora. Doctora Karina, una última pregunta para cerrar prácticamente con casi 850 asistentes, doctora. Gracias. Es evidente que por demás que interesante su charla, ¿no? Y bueno, tenemos una pregunta del doctor Eric Fernando García. Él nos dice, con el reciente estudio de que los ISGLT2 se asocian con sarcopenia, ¿cree que podría subestimar en un momento dado la tasa de filtrado glomerular y con ello considerar que hay una aparente o una pseudomejoría en la función renal del paciente? Bueno, primero felicidades al doctor Eric por mantenerse a la punta del grito de los estudios. Esto salió la semana pasada o antepasada. Sí nos pone un poco en jaque a todos porque si bien veíamos a los inhibidores como SGLT2 como el santo grial en la combinación de los pilares para sostener el tratamiento y el manejo de la nefropatía diabética, esto nos vino a dar un golpe de realidad de que es cierto que tenemos pacientes de todo tipo y aunque se vea obeso puede estar sarcopénico. Entonces sí, pues sí pudiéramos pensar esto, pero creo que pudiéramos utilizar más herramientas, de nuevo biomarcador, ¿no? O sea, si le hago una cistatina C que no depende del músculo,
pues tengo mayor sensibilidad de tener un cálculo más apropiado. Pues muchísimas gracias. Sigue habiendo varias preguntas de Facebook, algunas más aquí en la plataforma del colegio, pero te las hacemos llegar y luego ahí les hacemos llegar la respuesta. Quiero agradecer muchísimo, de veras, una ponencia excelente, múltiples felicitaciones, y creo que la doctora Karina y yo nos unimos también a esta felicitación. Y nos quieras dejar algún último mensaje. Muchísimas gracias. La verdad es que la invitación la tomé cuando usted me pidió la plática, muy feliz, porque si bien yo soy nefróloga, el alma de internista no se me quita. Yo soy profesor de medicina interna y yo sí creo que para que podamos ver al paciente como un todo, o sea, no vemos riñones, no vemos corazones, no vemos pulmones, vemos un paciente global. Entonces, la lesión renal aguda casi siempre es secundaria a otra causa. Entonces, ¿cómo resuelvo la lesión renal aguda? Resuelvo la causa original. Entonces, ¿cómo resuelvo la causa original? Hablo con mi paciente, interrogo a la familia, exploro mi paciente y trato la causa original. Y entonces, así resuelvo la lesión renal aguda. Que si lo hago más a temprano o más tardío, bueno, esa ya es otra discusión. Pero ese es mi mensaje. O sea, mi mensaje es: no se les olvide que lo más importante es resolver el origen de la lesión renal aguda, y eso generalmente es otra enfermedad. Y pues eso, medicina interna es quien generalmente lo lleva, ¿no? Lo lleva de la mano. No, claro que sí. Y siempre muy agradecidos porque toda una verdadera cátedra de todo lo que nos conlleva como internistas conocer sobre lo que es la lesión renal aguda y todo lo que tu experiencia nos hace compartir. Doctora Karina. Sí, no, pues nada más que agregar, doctora. Muchísimas felicidades. Me uno y se hace extensiva por parte de todos los asistentes en esta noche, y no nos queda más que agradecerles. Y también aprovechando aquí con los anuncios, como dirían, parroquiales, mañana empezamos nuestro congreso presidencial. Están todos invitados a conectarse, saben cuál es ahí el método, ¿no? A través de la página del Colegio de Medicina Interna. Este congreso es solamente de manera virtual, del 4 al 6 de mayo, y también no olviden que ahora en junio tenemos nuestro concurso internacional de medicina interna en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, del 20 al 24 de junio. También allá los esperamos. Y bueno, sin más, no sé, doctor Ponce. Pues muchas gracias, Karina, y todo un gusto. Nos vemos la próxima semana en nuestra próxima sesión. Es Día de las Madres, pero aquí estaremos, primeramente Dios. Es cierto. Pues, excelente noche y gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos. Gracias a todos. Hasta luego.